Buenas tardes a todos, mi nombre es Rodolfo Frías y voy a mostrarles brevemente un slide, una presentación acerca del tema de el estilo Chicago, ahora con el aspecto de usar el autor y la fecha para citar nuestras fuentes de información. ¿Okay? El primer slide, bueno, es meramente introductorio. Esto aplica también obviamente para el tema de cuando se hace la cita a través de las notas. Y es que, bueno, el Chicago Style o el Chicago Manual of Style es publicado por primera vez en 1906 por the University of Chicago Press. ¿Okay? Esa es la institución que ha publicado este tipo de formato, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es un libro bastante extenso y como vemos tiene ya cierto tiempo ya circulando entre los académicos. Actualmente se encuentra en su 17ª edición, que este salió en el año 2017. Estas son algunas generalidades del formato que aplican también en la parte de utilizar las notas al pie de página, si usamos este otro estilo de citar y referenciar la información. Y es que, bueno, el documento, bueno, el texto debe ir delineado doble espacio, el número de página en la esquina superior derecha, comenzando con el número 1, el texto justificado a la izquierda y aplicar una sangría al comienzo de cada párrafo. ¿Okay? Puede hacer un tab y esto, eso sí, que sea haciéndolo constantemente en los siguientes párrafos, que no haya esta diferencia uno de otro, entonces que sea consistente todo el documento. Okay, vamos a ver primero el tema de las citas textuales y posteriormente vamos a pasar a las referencias. Okay. Citas textuales que son las que van en el cuerpo del trabajo. Okay. Aquí estamos viendo estos ejemplos en este párrafo, donde mencionamos a los autores dentro del paréntesis, que esto podría conocerse como una cita parentética. Vemos ahí que estos autores se menciona el apellido y el año, y vean cómo se omite el uso de la comilla entre uno y otro. Realmente este estilo de citación es muy parecido a lo que hacemos, o si lo hacen también en el formato, han trabajado con el formato APA, es muy parecido realmente, solo van a haber algunos cambios. Lo vemos aquí con el hecho de que no hay esta comilla. También unimos, por ejemplo, en el primer ejemplo, vemos ahí que se mencionan dos autores del año de la fuente que es del 2000. Entonces vemos ahí la mención también de los dos autores, una fuente de información con dos autores. Y al final también vemos cómo se hace esta mención de la cita al final del párrafo. ¿Ok? Se menciona entre paréntesis y el punto final. Dentro de la cantidad de autores al momento de hacer las citas en el cuerpo del trabajo, pues bueno, vemos aquí que el formato nos pide que cuando sea un autor, pues obviamente siempre mencionar a este autor. Cuando sean dos autores, mencionar los apellidos, y aquí hago una breve paréntesis para mencionar que yo estoy agregando la Y para agregar estos dos apellidos. Realmente el formato está en inglés, si ustedes lo encuentran, bueno, no van a encontrar la Y. Esta es una sugerencia mía, ya sea que ustedes lo consulten con su asesor, cuál sea el signo a colocar en este punto. Pero bueno, eso ya va a depender de su maestro, ¿no? En este caso, como pensando que estoy haciendo una redacción en español, estoy utilizando la Y. Cuando son tres autores, pues bueno, estoy mencionando los apellidos de los tres autores y colocando obviamente el año de la fuente de información. Cuando sean cuatro o más autores de esta fuente que estoy citando, en este caso solo mencionaré el primero, agregaré el tal y obviamente el año de cuando se publicó esta fuente de información. En el caso del autor corporativo, aquí desde un inicio, desde la primera vez que tú lo cites, puedes hacer el uso de las siglas oficiales de esa institución. Entonces, lo vemos aquí, ISO 1997, APA 1997, INEGI 2000, entonces dependiendo obviamente del año de la fuente, pero la institución que publica o que genera esta información ya puede ir desde un inicio mencionada absolutamente con el uso de las abreviaturas oficiales. En las citas, tú puedes colocar una localización específica. ¿Qué es esto? Pues bueno, la página donde se encuentra esa idea, que es el primer ejemplo.
o el rango de páginas que estoy citando, tal vez lo condensé y lo estoy mencionando aquí en mi documento. O también si es de algún párrafo, es decir, es de una página web, es de algún documento que no tiene una paginación, pero yo tengo que mencionar, me interesa mencionar en qué párrafo se menciona esta idea, bueno, yo lo coloco. Capítulo, cuando se de un capítulo en específico, puede ser un término específico. Esta marca de tiempo que es 32.29, eso es cuando tal vez tenemos un video, una grabación, entonces podemos ahí mencionar a través de la marca del tiempo el punto donde comienza la idea de este autor o de este personaje que nosotros estamos citando en nuestro documento y lo colocamos en nuestra investigación. O también alguna sección específica de la fuente de información, nosotros desde ahí queremos que el autor, el lector más bien, pueda identificar dónde viene esta idea, pues bueno, lo coloca. También es posible agregar al momento de hacer la cita, colocar un comentario adicional. Ok, y lo estamos viendo por ahí en el primer ejemplo. Aquí vemos que estoy citando a Ritter en 1991, coloco una coma y agrego este comentario adicional mío. Ok, este es un comentario adicional propio que estoy yo agregando, tal vez para darle una información al lector que considero que es necesaria. También es posible, ¿sabes qué? El apellido del autor en el texto es posible. Esto sería lo que es lo conoceríamos tal vez como una cita narrativa, cuando el autor está fuera del paréntesis y el año obviamente dentro del paréntesis, como lo estamos viendo en este ejemplo. Entonces, Fiorina 2015 y Fisher se están mencionando de forma narrativa y comienza la idea de estos autores y menciona en el segundo ejemplo, cuando son dos autores, cuando son fuera del paréntesis, de forma narrativa, Abrawitz y Sanders 2004. ¿Cuál es la mejor de las dos? Si es narrativa o parentética. La verdad es que dependiendo de tu redacción, de cómo tú hagas mejor las ideas, redactes las ideas que sean entendibles, eso es lo más importante. En el caso de una cita textual, o lo que conocemos tal vez muchos en formato APA, que es la cita directa, que es donde mencionamos, bueno, en este caso, en Proyecto Chicago, vemos que estamos agregando también el nombre del autor, aunque aparte del apellido, y al momento de agregar el año, estamos colocando la localización exacta, es decir, en la página de la fuente de información de Edward Tufte. ¿Okay? Ahí vamos a agregar, adicionalmente vamos a hacer también el uso de las comillas en la idea. ¿Okay? Un elemento gráfico puede traer una gran cantidad de información. Pues bueno, esto se está colocando, se está citando, se agrega el año y adicionalmente la localización específica. ¿Okay? En este caso, diversas referencias de la misma fuente se refiere a cuando tú tienes un párrafo y en este párrafo estás colocando ideas de una misma fuente, pero que provienen de distintas partes. Por ejemplo, vemos aquí la primera idea que está intercomillada, que dice: sus mejillas se manchan con indignación, pintadas por los celos y la rabia. Aquí el autor es Chaston 2000, en la página 47 se encuentra esta idea, y posteriormente la segunda idea que estamos citando proviene de la página 56, la tercera de la página 101 y la cuarta, por ahí, confianza aerodinámica, de la página 201. Es posible. Entonces, aquí el formato Chicago nos dice que podemos hacerlo siempre y cuando mencionemos de la página exacta de donde proviene cada una de estos fragmentos. Múltiples citas, ¿ok? Esto es cuando tú tienes un párrafo que condensa las ideas de distintas fuentes de información, ¿ok? Y es que cada fuente de información puede tener un autor o tres autores. Bueno, aquí lo importante es que estás condensando en un párrafo distintas teorías, tal vez todos llegaron a un acuerdo en un punto, pues bueno, puedes condensar estas ideas y mencionarlas en un párrafo, agregando obviamente de qué fuentes de información provienen estos acuerdos, ¿no? Que llegaron al mismo punto, a la misma solución, ¿ok? Se puede hacer. Vemos por aquí que cuando tengas, por ejemplo, vamos a ver ahí en múltiples citas, vean el segundo ejemplo como cuando tengamos una fuente de información que es el mismo autor, entonces ahí vamos a colocar los años por ahí para distinguir que tenemos una fuente de información de Whittaker de 1980 y otra de 1985. A su vez que también tenemos por ahí, fíjense, la de Waynes, tiene dos fuentes de información, pero es el mismo año de publicación. Entonces aquí para distinguir una de otra colocamos el A y la B, ¿ok? Después del año para distinguir una de otra.
Entonces, bueno, esos son ejemplos que nos da el formato Chicago para ir condensando esta información y que nuestro lector no se confunda, es muy importante. ¿Ok? También, cuando vemos aquí el nombre del autor y tal vez está señalado, tal vez de forma anónima, o tal vez, ¿sabes qué? En el tercer ejemplo donde dice verdad y mentira, no hay un autor, entonces lo que hacemos es colocar el título de la fuente de información en su lugar, ¿ok? En lugar del apellido, colocamos un fragmento representativo del título y lo vamos a ir citando. O incluso tal vez el primer ejemplo cuando viene entre corchetes, Horsley, es cuando, por ejemplo, desconocemos o no estamos tan seguros que ese autor sea el que generó la fuente. Tenemos alguna cierta seguridad, pero no estamos totalmente seguros, ya que él no lo menciona tal cual Horsley como el autor de la fuente, pero nosotros podemos asumir tal vez a través de otras investigaciones, de decir, ¿sabes qué? Este es el autor de esta fuente, entonces, bueno, lo coloco como tal, ¿ok? Cuando tengamos por aquí citar fuentes secundarias, esto es lo que se conoce como, tal vez más conocido como cita de citas, ¿no? Cuando tú tienes un documento y dentro de este documento se está citando la idea de otro autor, ¿ok? Pues en el formato Chicago es posible y nos está mostrando de esta manera. Dice, en el trabajo de Steve Mackenzie, Ondas del Mar, se encuentra, bueno, empieza a hablar de estas ideas, de estas teorías y se menciona, ¿ok? De forma entre parentética, dónde se obtuvo esta idea, ¿no? Este análisis, ¿ok? Que fue en este caso en el documento de Costello 1982, que es el documento que yo tengo a la mano, donde se mencionan las ideas o el análisis que se hizo del trabajo de Steve Mackenzie. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de las referencias. Y es que, bueno, así lo menciona el formato Chicago, es cuando tienes un estilo de citación de autor y fecha, lo que tienes al final del cuerpo del trabajo es una sección de referencias. Y en la sección de referencias, pues vean que si han revisado el otro video de las notas al final de página que se usa el formato Chicago, vamos a ver que hacen muchas similitudes. Lo que cambia por aquí va a ser el año de publicación en lugar del año de publicación. Vemos por aquí, bueno, que iniciamos la referencia, en este caso, vemos un libro, el autor es el apellido, coma, el nombre, punto, el año de publicación del libro, el título del libro y en itálicas, punto, y el pie de imprenta, que es el lugar donde se publicó, dos puntos, y la editorial. En el segundo ejemplo estoy viendo cuando es un artículo de una revista, ¿ok? Estamos viendo aquí a los autores, se mencionan tres autores, se colocan los tres, primero el apellido, nombre, y luego, vean, cambia, se coloca primero el nombre, el apellido, coma, y, una Y, el nombre y el apellido, punto, y el año de publicación, ¿ok? Posteriormente, comillado, lo que es el título del artículo, posteriormente el nombre de la revista, y la en itálica, número del volumen, entre paréntesis el número de la revista, dos puntos y el rango de páginas de este artículo. Esto que tiene que ver con la cantidad de autores, ya vimos hace un momento cuando era la cantidad de autores en la cita, bueno, ahora en la cantidad de autores en las referencias. La primera vez que cuando la referencia tenga un autor, bueno, se coloca un autor, tal cual lo vemos allí, el apellido, coma, el nombre del autor. Posteriormente, cuando son dos autores, ahí ya vean cómo cambia. Ahora sí, porque el primer autor sí es apellido, coma, el nombre, coma, y luego se invierte. Ahora es primero el nombre del autor y el apellido. ¿Ok? Cuando son tres autores, el primer autor sí es apellido, coma, el nombre, coma, y luego se invierte, nombre del autor, apellido y coma, y, nombre y apellido del tercer autor. ¿Ok? Cuando tengamos cuatro más autores, pues el formato Chicago nos pide incluirlos todos, ¿ok? Y cuando sea un autor corporativo, nos dice que, ¿sabes qué? Agrega la abreviatura del nombre y entre paréntesis coloca, las siglas oficiales de la institución y luego entre paréntesis el nombre completo, ¿ok? Esto en la referencia. Ahora vamos a ver brevemente lo que son los elementos de las entradas del autor, bueno, cuáles son los elementos que forman las referencias. Y esto es muy de la mano de lo que si revisaste el video de las notas, sigue el mismo patrón
De hecho, este capítulo del formato Chicago es muy pequeño, casi todo, el capítulo te dice, casi todos los lineamientos más generales ya te los expliqué en las notas, en el uso de las notas y notas al pie de página, ahí donde se explica más o menos de cómo se debe seguir el formato Chicago. Pero bueno, aquí lo vuelvo a agregar por si no tuviste oportunidad de revisar ese video. Entonces, bueno, el primer elemento a tomar en cuenta es el autor, ¿ok? En los apellidos del autor, en este caso los dos, porque así se menciona la fuente de información, coma, el nombre. Y cuando este autor use o tenga siglas desde el nombre y las utilice constantemente, adicionalmente a esto, que es muy conocido, entonces bueno, se puede utilizar el uso de estas siglas del nombre, que es T.C. Eliot, T.C. Lewis, en la referencia, aunque sí es válido, siempre y cuando este autor sea conocido, sea relevante, ¿ok? Cuando una fuente de información sea mencionada como anónima, se menciona anónimo. Cuando esta fuente de información no menciona un autor, pero sí mencione tal vez, o tengas un conocimiento vago de que quién es el autor de esta fuente de información, a través de, no sé, tal vez otras fuentes te dicen que este fue el autor del libro, aunque tú lees el libro, ves el libro y dices, no ven el autor, bueno, pues el formato Chicago te dice, bueno, coloca entre corchetes este autor que tú crees que sea de esta fuente de información, lo vemos ahí la primera vez, y cuando esto ya sea muy vago, sin embargo tengas alguna cierta, vamos a decirlo, seguridad de que este es el autor de la fuente, colocamos ahí el uso del signo de interrogación. Cuando el autor está utilizando un seudónimo, un nickname, tenemos que darnos a la tarea de investigar el nombre completo y colocarlo entre corchetes. Y en el caso, bueno, vemos del autor corporativo, colocamos primero las iniciales, las siglas oficiales y entre paréntesis el nombre completo de la institución. En el caso de, bueno, del autor, cuando tenga, sabes que no tiene autor, ¿cómo le hago? Ok, bueno, en este caso podemos utilizar el título, lo vemos aquí en el tercer ejemplo, sabes que verdad y mentira es el título de la fuente, lo vamos a utilizar en la referencia y al momento de citarlo vamos a colocar esto para citarlo, ¿no? En el texto, ¿ok? Aquí lo relevante, bueno, es tal vez mencionar el título y también el subtítulo de la fuente, en el caso de que sea un libro, y colocar también, bueno, si es un artículo, el título de un artículo, colocar las comillas, ¿no? Aquí en un momento al final de la presentación hay algunos ejemplos. Otros elementos importantes de las entradas, pues bueno, obviamente es el año de la publicación, ya sea que esté bien definido en la fuente o que incluso podamos colocar una fecha aproximada, ¿ok? Podemos poner ahí, agregar el signo de interrogación para señalarlo al lector, ¿no? Que este sepa por qué puse ese signo, ¿no? También, si no tenemos fecha, ok, podemos hacer ese punto, sin fecha, en inglés esto sería n punto d punto, no date, ok, entonces bueno, aquí estoy haciendo una traducción. Y también, si en el pie de imprenta no aparece un lugar de publicación, podemos colocar o debemos colocar o mencionarlo, ¿no? En este caso en inglés donde viene como no place, n punto d punto, yo pongo este punto l punto sin lugar, ¿ok? Decían, la verdad es que es libre si ustedes usan uno u otro, libre entre comillas, ¿no? Pregúntenle al asesor o al maestro cuál va a ser la mejor opción, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, que tengamos México City, dos puntos, Fondo de Cultura Económica, aquí vemos el uso y estamos respetando el uso de las mayúsculas y minúsculas en el nombre de la editorial. Esto se debe respetar, sin embargo, el formato Chicago sí me dice que si me encuentro con la mención de la editorial todo en mayúsculas, bueno, en este caso sí es posible, ¿sabes qué? Bueno, acomoda la primera mayúscula, la H, y lo demás en minúscula, ¿ok? Y en el último ejemplo, aquí lo importante es colocar, en este caso es un libro electrónico, después del pie de imprenta, el formato o el tipo de libro electrónico, cómo se lee, ¿no? ¿Es un Kindle, Nook, eBooks, ok? O bueno, sabes que el enlace web también se coloca. Y bueno, diversos ejemplos de diversas fuentes de información. Hay bastantes fuentes de información. Realmente con la presentación no acabaríamos. Yo les invito a que dejen en sus comentarios cualquier duda que tengan
cualquier duda que tengan con alguna fuente de, oye, ¿sabes que tengo esta fuente de información? ¿Cómo lo coloco? Bueno, me pueden preguntar por ahí en los comentarios, o los invito también a agregarse en la comunidad de Facebook que aparece ahí en el enlace en la descripción. Para cualquier duda más específica, pues bueno, ahí podremos ayudarnos, ¿no? Entre todos, ¿no? Ya sea que su servidor o algún otro estudiante o maestro que esté tal vez en la comunidad que quiera formar parte de esta pues comunidad de colaboración, ¿no? De ayuda entre todos. Y bueno, estos ejemplos que vamos a encontrar aquí tal vez son los más comunes. En el primer caso estamos viendo cuando sea la fuente de un magazine, ¿ok? Magazine entendido como una fuente de publicación periódica con fines comerciales, ¿ok? Eh, Mencionamos primero el apellido, coma, el nombre del autor del artículo, punto, el año de publicación, el nombre del artículo irá entre comillas, posteriormente el nombre de la revista irá entre itálicas, el nombre del volumen y entre paréntesis se menciona el mes o tal vez la temporada, sabes que primavera, verano, otoño, ¿ok? Y posteriormente el rango de páginas de este documento, ¿ok? Punto y el DOI si tiene DOI o el enlace web. En el caso de un periódico, una nota periodística, pues bueno, primero mencionaremos al periodista que hizo la nota, el año de publicación, entre comillas, el título de la noticia, posteriormente el nombre del periódico irá en itálicas y muy importante para el formato Chicago, entre paréntesis colocar de dónde es este periódico, ¿ok? Porque bueno, esta es la jornada de Ciudad de México, pero puede haber la jornada otro país, pues bueno, de esta manera yo lo puedo diferenciar. Cerramos el paréntesis, vemos ahí una coma y posteriormente la fecha de la nota, ¿ok? La fecha completa, 30 de julio de 2020, punto y el enlace web, ¿ok? En el caso de una página web, bueno, aquí va a ser muy variado, sabemos que hay una infinidad de tipos de páginas web, ¿ok? Aquí de forma así muy puntual, en primera instancia colocar el autor de la fuente, si no tienes una fecha de publicación de copyright o tal vez de actualización, bueno, en este caso ese punto a punto sin fecha, eh, la sección de la página web, bueno, sería entrecomillado, punto, alguna sección especial que se esté mencionando para ubicar mejor al lector donde encuentra esta información y posteriormente sin mencionar cuándo fue el día que encontraste o consultaste este documento en la web. Adicionalmente después el enlace web. Y estos dos últimos ejemplos, que es bueno, el primero que tiene que ver con un blog, mencionar primero el apellido, coma, el nombre del autor de esta publicación, el año, entre comillas, la entrada del blog, ¿okay? Después el nombre del blog, lingua franca, entre paréntesis blog, coma, y luego si esto está alojado en alguna otra página web o alguna otra área muy grande, más reconocida, pues, se menciona ahí con el uso de las itálicas, punto, la fecha de cuando se publicó y el enlace. ¿Ok? Posteriormente vamos a colocar cuando sean redes sociales, este es un ejemplo de Twitter, ¿ok? Colocamos primero el autor del tweet, luego el username, vamos aquí el uso del username del Twitter, el año, ¿ok? De cuando se publicó, por ahí el enlace. Okay. Realmente es un tema interesante, no es tan extenso como el otro de notas de página que tiene el formato Chicago. Sin embargo, bueno, espero que les sea de utilidad y bueno, estoy atento a sus comentarios. Gracias.